Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 2 de junio del año 2024. Señores, este año va rápido. Tenemos muchos temas, especialmente por los resultados de las elecciones. Vamos a analizar la situación del PLD y la situación de la Fuerza del Pueblo. Vamos a hablar de la reforma fiscal que está caliente sobre el tapete. Vamos a hablar de una tragedia en Haití, del asesinato de 2 misioneros norteamericanos. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor David Lahoz Vázquez. Él es abogado, politólogo, académico, profesor universitario y lógicamente todavía estamos analizando los resultados de las elecciones, todo eso es un tema. En pocos días ya se va a agotar, pero todavía vale la pena analizar los resultados de las elecciones. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. En compañía de su familia, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, fue recibido en audiencia por el Papa Francisco y posteriormente se reunió con los presidentes de Italia y Portugal. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana sesionó el pasado lunes y el secretario general Charlie Mariotti anunció que tanto él como el presidente Danilo Medina Sánchez no se repostularían en próximo congreso a celebrarse este año. A instancias de la dirección política, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, pospuso indefinidamente la reunión con el presidente Luis Abinader. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que considera el presidente someterá primero la reforma fiscal y luego se trabajará en la modificación a la Constitución y estima que el candado a su modificación podría ser un artículo que estableciera que para modificar el tema de la reelección se necesitaría convocar a un plebiscito consultivo. El sociólogo Cándido Mercedes atribuyó la elevada abstención a que estudios como Latinobarómetro y Gallup revelan que el 65% de los ciudadanos está descontento con los partidos políticos. Frente al anuncio de una reforma fiscal, el economista Miguel Collado Di Franco explicó la propuesta del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, la cual consiste en bajar las tasas impositivas de las principales figuras recaudatorias. Los esposos misioneros norteamericanos en Haití, David y Natalie, así como el haitiano Jude Montis, fueron asesinados al norte de Haití cuando salían de una iglesia por parte de bandas. Aparte del PRD de Miguel Vargas Maldonado, señores, ese partido sacó en las presidenciales menos votos que el Cobrador, que el pastor Carlos Peña, que Virginia Antares, 0.4. El mayor descalabro lo tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, cayendo en el tercer lugar. Ese es un espejo que el PRM debe de verse. En el 2016, Danilo Medina rompió un récord electoral. Él obtuvo casi 62% de los votos. 29 senadores, igual que ahora el PRM, y 120 diputados. Danilo Medina tuvo unas condiciones externas favorables, la economía mundial iba bien, los precios del petróleo bajos, las tasas de interés por el suelo. Él tuvo el mejor escenario para implementar las reformas que pretende implementar Luis Abinader, pero no. Ellos se dedicaron a otra cosa y a tratar de perpetuarse en el poder, porque él intentó en el 2019 modificar la Constitución, pero recuerden los movimientos de masa que hicieron Leonel Fernández y Luis Abinader, más la llamada del secretario de Estado Mike Pompeo de los Estados Unidos, le pasaron la plancha a la reelección. Pero siguieron los errores. Ellos le hicieron un fraude a Leonel en las primarias, se le pegó el foul de el tollo informático de la suspensión de la elección en febrero, y además Danilo Medina, que era un gran estratega, escogió al peor de los precandidatos, Gonzalo Castillo, que resultó un fiasco. En el 20, el PLD obtuvo 38%, 6 senadores y 78 diputados, la mayoría de los cuales se fue a la Fuerza del Pueblo, pero ellos no entendieron la derrota y siguieron en lo mismo. Ahora caen a un tercer lugar con 10.4,
0 senadores y 13 diputados. Ese partido tiene que ir a una renovación. En otro país, Danilo Medina hubiera renunciado y todo el comité político. ¿Para qué no renuncian? Ellos anunciaron que tanto él como Charlie Mariotti, el secretario general, no se iban a repostular. Eso parecería el inicio de la renovación, pero ojo, parece que la intención es ampliar el comité político, que hoy tiene 45 miembros, y el comité central, que tiene 600 y pico. Si hacen eso, eso no es renovación, porque se van a quedar los mismos causantes en el comité político de lo que está pasando en el partido, se quedarían. Y Danilo no sería presidente, pero sería el poder detrás del trono. Y si no hacen renovación, si no se renuevan, señores, van camino al PRD. La Fuerza del Pueblo no escapa a eso, ¿eh? Si bien Leonel pasó de un 8% en el 20 a 28.28 ahora, 3 diputados, porque aquella vez, 3 senadores, porque aquella vez los senadores que obtuvo fue por la alianza con el PRM, y 18 diputados. Y claro, el triunfo de Omar Fernández, que fue el triunfo contra el Estado. Pero ahí tiene que haber una renovación. Ahí tiene que haber una elección democrática de la dirección central, de la dirección política y de toda la estructura. Tienen que hacerlo. Porque la Fuerza del Pueblo todavía no es una maquinaria electoral. No. Ahí lo que hay un líder que hizo 3 gobiernos muy buenos, con sus luces y sus sombras, pero la Fuerza del Pueblo no es una estructura todavía. La prueba es que en las municipales le fue muy mal, porque todavía no hay un liderazgo local organizado fuerte. Tienen que renovarse. Ellos se reunieron también el pasado lunes, no sé si se habló de renovación, porque no lo dijeron. Lo que se anunciaron es que se acordó que el presidente Fernández no se reuniera con el presidente Abinader. Eso tiene diferente lectura. Hay quien dice, pero mire, si el presidente Abinader, que tiene todos los poderes, quiere consensuar con la oposición, eso está muy bien. Pero claro, desde la oposición usted tiene que cuidarse, porque por ahí viene una reforma fiscal y depende qué tipo de reforma. Entonces la oposición no puede apoyar una reforma que no vaya en la dirección de lo que yo voy a hablar ahorita. Pero queda la puerta abierta a que eventualmente se reúnan a hablar de cualquier cosa, de pelota, de libros. Leonel le encanta hablar de libros y de economía. Así es que nos vamos a comerciales. Volvemos en unos minutos. Cualquiera que hubiese ganado las elecciones estaba abocado a una reforma fiscal. Cuando yo decía que Danilo tuvo todos los poderes, esa reforma fiscal debió haberse hecho en el 16. ¿Por qué es necesaria una reforma fiscal? A mi juicio, primero, por el tema del endeudamiento. La deuda de la República Dominicana ya es muy grande, sumada a la deuda del gobierno central y la deuda del Banco Central. Y aunque los quieren engañar diciendo no, que la relación deuda entre el Producto Interno Bruto es baja. Sí, porque el Producto Interno Bruto está creciendo. Pero la deuda no se paga con el Producto Interno Bruto. La deuda se paga con las recaudaciones. ¿Y qué está ocurriendo, amable televidente? Que de cada 100 pesos que el gobierno recauda, 25 pesos son solo para el pago de los intereses de la deuda, no el capital, los intereses. Educación es el gasto mayor y pago de intereses es el segundo. El pago de intereses es más que salud, es más que policía, más que y más que todos los ministerios. Entonces, es insostenible. La deuda nuestra es insostenible. Porque cada año los gobiernos tienen déficit fiscal. Es decir, gastan más de lo que le ingresa. Y esa brecha, ¿con qué se cierra? Con deuda. Pero también para amortizar el capital de la deuda hay que también endeudarse. Y ya cada 4 años estamos hablando de 4.000 o 5.000 millones de dólares. Todavía el país tiene una buena calificación crediticia. Pero si esto sigue aumentando, va a llegar un momento en el cual vamos a tener una insostenibilidad fiscal. Es decir, no va a haber dinero. Y ahí el país tendrá que someterse a un ajuste. Entonces,
A mi juicio, eso es lo primero. Lo segundo, es verdad que los gobiernos requieren de más recursos para infraestructura, para salud, pero no hacemos nada con darle más dinero al gobierno y que éste se use para aumentar la nómina, patando pensiones graciosas, como se ha hecho, hay un festival de pensiones, para seguir aumentando los afiliados a los planes sociales, que es contradictorio con el hecho que dicen que hay menos pobreza. Entonces, si hay menos pobreza, debe de haber menos familias con el bono gas, el bono luz, etcétera. Todo ese tipo de subsidios. Entonces, para que el gobierno gaste más, no tiene sentido. Usted va a hacer una reforma fiscal como todas las anteriores, pero el gobierno está gastando más rápido de lo que aumentan los ingresos. Así no. Si tiene que haber un compromiso de los gobiernos de tener un límite al déficit y de controlar los gastos. Yo recuerdo cuando esta gente era en oposición, que Miguel Seara Hatton iba a los programas y decía que ellos con 2 o 3 medidas se ahorrarían 40.000 millones de pesos. Mentira. Han expandido el gasto de manera extraordinaria y lo grave, el gasto corriente. Porque el gasto en inversión, que es el gasto productivo, ese ha bajado en relación al conjunto. Por otro lado, señores, en Haití ocurrió una tragedia terrible. Una pareja de misioneros, David y Natalie Lloyd, que debieron irse de Haití, porque los Estados Unidos evacuaron a todos sus ciudadanos, pero estos 2 misioneros, que la foto aparece en pantalla, se quedaron ayudando a los niños haitianos, atendiendo albergues con niños y predicando la palabra del Señor. Ellos salían de una iglesia junto con un haitiano que tenía muchísimos años trabajando en ese tipo de labores, Judy Montis, y una banda los acribilló, los mató. Los mató. Eso es un solo caso. En Haití han muerto miles de personas a manos de las bandas. Y todavía no acaba de llegar la fuerza multinacional que la van a aplastar las bandas, porque no es verdad que 1.000 soldados de Kenia y 100 de Bahamas y X de cantidad de Barbados no van a poder enfrentar, porque esta no es una banda, esto es realmente una guerrilla urbana. El Consejo Presidencial se puso de acuerdo para designar un primer ministro. Eso es difícil que en Haití haya un acuerdo. Usted junta 2 haitianos y tiene 5 opiniones diferentes. Pero ellos lograron elegir al señor Gary Conille. Gary Conille fue primer ministro de Martelly, aquel cómico músico que fue presidente. Él le renunció por un tema de discrepancias con el gasto de las ayudas que vinieron después del terremoto. Pero es un hombre que tiene 20 años trabajando en la ONU, en diferentes agencias. Pero el problema de la ONU es una fuerza multinacional de verdad que acabe con las bandas. Que acabe y acabar con la banda y matarlos. Que pacifique ese país, que haya un gobierno legítimo, que haya recursos externos y ya ahí la inversión va a fluir. Hasta la inversión dominicana en Haití, porque nosotros hay una zona franca dominicana en Haití, pero usted primero tiene que pacificar y a nosotros nos conviene un Haití pacífico y en progreso. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con el doctor David Lahoz Vázquez. Él es abogado, politólogo, profesor universitario. No se pierdan esta entrevista.